¿Qué tal? Toda la gente de Contrastes, qué gusto. Un episodio más tenemos en esta ocasión. Muchas gracias a toda la gente que ha compartido los videos, que ha sido fiel seguidor de este podcast, Contrastes. Ya iniciamos la gira de la conferencia Padres Ausentes, Hijos Complicados, y nos ha ido fenomenal con la respuesta de las escuelas. Hemos estado muy presentes en las escuelas. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos un invitado que está acá de gira en la ciudad de Querétaro y pues tomamos la oportunidad de poderlo invitar a este podcast y afortunadamente aceptó. Y el día de hoy tenemos aquí en el estudio Alex da Silva. Qué gusto, muchas gracias, hermano. Gracias, querido, por haber aceptado la invitación. No, hombre, un gustazo, un placer platicar de estos temas y bueno, compartir este espacio de conocimientos, de compartir experiencias, de aportar un poco, un granito de arena para toda esa gente, mamás, papás, hijos, seres humanos que de alguna manera están buscando respuestas. Entonces, todo un honor, queridísimo. Qué bien, muchas gracias. Les platicaba ahorita que inicié que andas de gira con este taller acerca del perdón. Antes de entrar de lleno al tema, que ese es el tema del día de hoy, de este programa, hay una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados en este podcast. Alex, ¿con qué contrastas? ¿Con qué contrasto? Pues la verdad es que yo trabajo de hecho con el contraste. Me parece que el contraste de la vida, llámese el contraste entre luz y oscuridad, para mí es el balance perfecto. Entonces constantemente estoy contrastando con mi luz y con mi oscuridad, aprendiendo de cada una de cada uno de esos polos, encontrando muchas respuestas, inclusive sobre todo en la oscuridad, que siento que digamos es la semilla para que pueda entrar la luz. Entonces considero que eso, de hecho hace poco acabo de terminar mi primer libro, que próximamente se va a estrenar, y tengo un capítulo sobre eso, sobre los contrastes, y el cómo son, como te decía, parte del balance, parte necesario, aunque nuestro ego quizás no lo comprenda así, o nuestro sistema de creencias, o en nuestro sistema de creencias esté muy manchado, por ejemplo, la oscuridad. Pero con eso contrasto, con la luz y la oscuridad constantemente, como forma de aprendizaje y como estudiante de la vida que soy. Perfecto. Y viene este taller, el taller del perdón. Estaba viendo tu historia, más de 20 años ya como terapeuta, estudiaste la carrera de psicología, 20 años haciendo. Quizá mucha gente te conoce por el medio artístico, pero por este medio terapeuta, 20 años. Pues querido, mira, no estudié como tal la carrera de psicología, estuve 10 años en psicoanálisis como paciente, y empíricamente he comido todos los libros que me han interesado de psicología, sumado a todo un conjunto de terapias alternas, que bueno, hoy en día ya están mucho más en boga que cuando yo las empecé a estudiar o a practicar. Entre ellas meditación, entre ellas mucho de la filosofía del budismo, pero digamos que yo he podido mezclar, es mi forma de ver la vida, es mi forma de inclusive de asesorar a otras personas entre esta función mente, cuerpo y espíritu. Mucho de la mente lo estudié, sí, a través de mi propio psicoanálisis y de, como te decía, empíricamente, comer todo lo que había a mi alcance de psicología, el cuerpo y el espíritu, a través de mucho de la filosofía del budismo y a través de la meditación, que soy, lo he convertido en un estado meditativo, más allá de la versión que tenemos de la meditación como tal, de alguien en flor de loto. Pero toda esta mezcla, digamos que ha hecho como una forma de estar en la vida y una forma de acompañar a otros, una forma de escribir, y una combinación que tampoco es que la haya inventado yo, pero es como una especie de triángulo de cuerpo, mente y espíritu, que inclusive he platicado con muchos psicólogos con los que he tenido charlas o lives, y mucho de la psicología también se está adentrando al trabajo del cuerpo, ¿no?
adentrando mucho más. Vaya, obviamente siempre se ha analizado las respuestas del cuerpo porque nos dan información, pero viéndolo también como un puente importantísimo de sanación. Y por supuesto un termómetro de las emociones muy fidedigno, a diferencia a veces de la mente que, como sabes, tiene sus truquitos para engañarnos un poco. Pero bueno, sí, básicamente todo esto ha sido mi recorrido, en un principio de manera muy personal. Jamás pretendí con esto ni ayudar a nadie, ni de alguna manera escribir al respecto. En un principio todo empezó como algo como un viaje muy personal, muy complejo, un proceso bien profundo. Y a partir de ahí y de todo lo que empecé de alguna manera a cosechar, empecé a escribir. Empecé a escribir en redes sociales, empecé a inclusive ponerlo en práctica en grupos con los que tenía oportunidad de charlar, y ya todo eso se fue convirtiendo paulatinamente, y esa abundancia de lo que tenía que decir primero a mí mismo se desbordó en lo que es ahora: talleres, sesiones, libros, y un contacto con una comunidad de más de 100,000 personas que me leen y me siguen gracias a todas estas herramientas. Y empezaste entonces este proceso como terapia individual. Sí. ¿De ahí viste como que eras bueno para esto? Pues mira, querido, yo digo, tengo de hecho un video en YouTube donde hablo de mi despertar espiritual. Yo siento que mucho de esto vino inclusive, mi capacidad de análisis vino desde la infancia por ser hijo único. Y por la soledad que viví en la infancia, al tener papás que trabajaban, como muchos quizás les ha pasado, sí, claro, que trabajan muchísimo, ¿no? Esto sin criticar para nada. Sabemos que, bueno, ya hablaremos al respecto, sí, pero el caso es que desde esa soledad me volví una persona muy introspectiva. Desde muy niño empecé a analizar qué onda con los adultos, qué está sucediendo, qué está pasando conmigo, de qué maneras encuentro para convivir conmigo en estas tardes en que de repente me quedaba solo. Posteriormente empecé a tener contacto con libros, como a los 16 años, de metafísica, de autoconocimiento, que me empezaron a llamar muchísimo la atención. Posterior a eso, tuve la oportunidad de hacer la carrera de actuación, y para los actores que nos ven y para quien conoce algo de eso, el actor básicamente copia, emula las emociones humanas, y ahí también empecé a adentrarme en un mundo de fascinarme por conocer cómo reacciona, cómo acciona el inconsciente y el consciente del ser humano para poder interpretarlo. Y ya a partir de un hecho importante en mi vida, yo fui cantante y actor por muchos años, pero este hecho que te platico de alguna manera fue el volver a tierra, el volver a ser humano después de toda esta burbuja, y a partir de ahí ya entré en psicoanálisis durante 9 años consecutivos. Okay. El primer año, obviamente desde la urgencia, como todos o como la mayoría. Ya ahorita ya hay gente que va voluntariamente y no necesariamente a pesar de estar pasando una crisis. Pero el primer año, a pasar mucho de la urgencia, de la confusión, de lo que llamo o se llama comúnmente mi noche oscura del alma. Y los siguientes 8 años porque simplemente me fascinó ese mundo, me fascinó las conexiones entre una conducta y un estímulo del pasado. Me fascinó la conexión que existía en mis dinámicas en relaciones, junto con las dinámicas de mis padres. Me fascinó básicamente todo lo que conecta lo conductual con la emocionalidad, y repito, sumado a esto, el poder de sanación que tenía el espíritu como tal, el cuerpo, la meditación, estos estados meditativos en donde también podía sacar cosas del inconsciente. Y todo eso, sumado sí a la práctica que tuve como tal con mi terapeuta, pude, no quiero sonar soberbio, eso fue en mí, dominar en mí, digamos que el esquema terapéutico. Ya sabía de qué se trataba, tenía 9 años experimentándolo.
Esto sin demeritar, por supuesto, a todas las personas que se han preparado formalmente en una universidad. Claro. Pero el hecho de vivirlo por mí mismo, el hecho inclusive de tener conversaciones con mi ex psicóloga ahora acerca de psicología, acerca del esquema terapéutico. Inclusive ella me dio como la patadita de vaya, sal y muestra todo lo que has aprendido, no solamente a nivel psicológico, sino todos tus conocimientos en cuanto al cuerpo y en cuanto al espíritu. Pero digamos que sí, pude descubrir ahí una especie de formato en carne propia en el que se me hizo muy fácil en mí mismo, a pesar de que es complejo hacerlo contigo mismo, pero se me hizo muy fácil conectar, repito, con estas conductas y estas consecuencias. Y me imagino que muy buena la terapeuta, ¿no? Al inspirarte esto, digo, alguien que te inspira a hacer lo que ella hace, creo que debe de ser muy, muy bueno, ¿no? Fíjate que de hecho yo en algún momento le dije, quiero estudiar psicología formalmente. Y ella me dijo, no lo hagas. O sea, ojo, y me lo está diciendo alguien que inclusive tiene maestrías, me dijo, no lo hagas. Me dijo, continúa estudiando, sé más específico en qué quieres aprender. Me dijo, en la carrera de psicología, por supuesto, vas a tener una gama muy amplia de lo que es la psicología, pero sé mucho más, enfócate mucho más en esas áreas y más ahora con las herramientas que nos da el internet, donde vaya, no necesariamente, y repito, esto sin demeritar el estudio formalizado, pero no necesariamente, vaya, tenemos alcance a lo que queramos, a cualquier tipo de libros, a cualquier tipo de temas. Obviamente mucho mejor acompañado de maestros, pero está en alcance eso. Y ella me dijo, enfócate en lo que quieres decir, enfócate en tu propio poder de sanarte que has encontrado, y ese propio poder transmítelo a otras personas, porque vaya, vivimos tiempos muy diferentes. Claro. Entonces, vaya, a partir de ahí, mi mejor amigo también es psicólogo. Vaya, en realidad me relaciono con mucha gente que está de alguna manera involucrada con la psicología, pero también con otro tipo de terapias alternativas. Y vaya, he creado un círculo de intercambio de diferentes perspectivas muy interesantes, que inclusive muchos de mis escritos los comparto primero con estos grupos, antes de colocarlos ahí. Y bueno, básicamente así ha nacido todo esto. Y es una sanación muy importante para la gente, que deberíamos toda la gente tenerlo, ¿no? Yo te comentaba antes de iniciar a grabar que vamos y damos las conferencias estas de escuela para padres con los papás, vaya. Y uno de los temas más importantes es la educación emocional que tenemos que inculcarle a los pequeños para que no crezcan lastimados, claro, para que no tengan una edad adulta complicada como la mayoría de adultos en la sociedad, ¿no? Ahora que estás con este taller del perdón, ¿qué es el perdón para ti? Pues mira, el perdón en una versión corta es el máximo regalo. Para mí la cúspide o la punta de ese iceberg para nosotros poder considerar que hemos perdonado es agradecer lo que sucedió. Todo esto viene detrás, o tiene una filosofía detrás de la forma en la que vemos los procesos, pero digamos que a pesar de cualquier situación dolorosa que nos haya sucedido, a pesar de cualquier trauma, a pesar inclusive de una enfermedad física, a pesar de todo aquello que podamos llamar oscuridad, para mí, como te decía, la oscuridad es una gran semilla de oportunidades. Si nosotros logramos, una vez hecho la respectiva catarsis, por supuesto, una vez después de habernos permitido inclusive sentirnos profundamente lastimados, si nosotros pasamos las etapas de una herida, son muy parecidas a la etapa de un duelo, pero yo hago una analogía con una herida física.
en este taller, si nosotros pasamos por todas las etapas de una herida y realmente limpiamos y vivimos el proceso, podremos llegar a la punta de este iceberg que te platico, donde se encuentra el perdón, que es el máximo regalo. El máximo regalo básicamente es el aprendizaje. ¿Okay? Tendemos a ver las situaciones complicadas o los hechos que no podemos cambiar o los eventos dolorosos como algo muy difícil de perdonar en algunos casos, o como algo que queremos olvidar, o como procesos que no queremos vivir. Pero cuando nos permitimos, repito, podemos llegar eventualmente, con esta filosofía que de alguna manera comparto, al agradecimiento, inclusive de aquellas cosas que son injustificables, inclusive de aquellos eventos que no queremos volver a vivir, inclusive de aquellas personas que no queremos tener cerca. En la versión de perdón que yo propongo, no es para nada necesario justificar, mucho menos olvidar, y no necesariamente hay que seguir en contacto con la persona que ocasionó, digamos, el daño. Eso cuando sentimos que nos lo ocasionaron a nosotros, ¿no? Entonces, vaya, desde esta versión de perdón, la consigna más importante es extraer el aprendizaje. Y para mí, ahí es cuando realmente, en mi humilde opinión, se lleva a cabo un proceso de perdón. Cuando podemos voltear a esa situación y decir, vaya, independientemente de que yo no quiero esto cerca nuevamente, independientemente de que esto dolió muchísimo, independientemente de que no lo justifico e inclusive no lo comprenda, yo lo agradezco porque esto me transformó, porque esto me dejó tal o cual aprendizaje, porque esto generó un cambio importante en mi vida. Si hice el trabajo, por supuesto. Cuidado. No te preocupes. Si hice el trabajo, y entonces ahí es cuando yo digo, vaya, puedo soltar esta situación, la puedo liberar, la puedo ubicar en un lugar mucho más sano, que además me sigue enseñando. Por eso te decía que tiene que ver mucho con las etapas de una herida, porque bueno, una cicatriz está ahí, ya no duele, ya no está abierta, ya no sangra por borbotones, pero está ahí y me recuerda precisamente para no repetir y para seguir aprendiendo de ella, con el grado de dolor ya mucho más bajo que todo evento puede generar, siempre que lo recordemos, ¿no? Por supuesto, o sea, no, tampoco somos robots. Siempre vamos a sentir, a pesar de que tenemos una sociedad muy sedada que nos invita de muchas formas a no hacerlo. Y vivimos en la gente tiene una ideología que todo el tiempo hay que ser feliz. Uh-huh. Y realmente es algo que creo que no se va a lograr. A veces hay que hacer entender o transmitir esto, que a veces sí, la vida es injusta, a veces duele, a veces se vive en una frustración. Pero hay que aprender a vivir con todos esos procesos, ¿no? Y que no te afecten. Digo, no vas a lograr la felicidad plena, porque siempre va a haber una situación y hay que adaptarse, hay que reestructurarse a cómo vaya llegando la vida. La diferencia es entre cómo lo tomas, si te frustras, si te enojas, si estás mal todo el tiempo, o aprendes y solucionas el punto que te está llegando a tu vida. ¿Qué es más importante, el ser perdonado o el pedir perdón? Yo creo que todos los tipos de perdón, y en este taller hablo de 6 perdones: el perdón a uno mismo, el perdón a mamá, el perdón a papá, el perdón a las parejas, el perdón a otros en general y el perdón a Dios. Pero creo que el principal perdón es contigo mismo. Inclusive aunque tú hiciste un daño a otra persona, directa o indirectamente, tangible o intangiblemente, la persona que te tiene que perdonar o digamos la figura que te tienes que perdonar primero eres tú mismo. De hecho, hace poco en sesión una chica me comentaba un caso, te lo cuento brevemente, en donde bueno, ella fue partícipe de una infidelidad. Digamos que se metió en un matrimonio, ¿ok? Y 10 años después ella tenía esta necesidad de volverse a acercar a esa pareja, específicamente con la chica, por ser su género, por ser de alguna manera su linaje femenino, y sentir su perdón. O sea, decirle lo mucho que estaba arrepentida por lo que hace 10 años había ocurrido y ella fue partícipe.
Y vaya, mucho de lo que hemos trabajado y mucho de lo que le transmití sin necesariamente decirle del todo qué hacer, es que el perdón empieza por nosotros. O sea, si nosotros tenemos una filosofía de que las situaciones complejas y de que la inconsciencia no es un error, sino un puente de aprendizaje, entonces comprendemos en un plano mayor que no hay error, que no hay algo por lo cual debamos castigarnos, más sí responsabilizarnos. Y que cada persona es partícipe en este sincrodestino de una situación que genera dolor de manera distinta, en este caso en 3 personas. Visto desde ese punto de vista, no hay error en que esta chica de alguna manera haya sido parte de esta infidelidad y lastimado de alguna manera un matrimonio. No hay error en que la persona que no tenía nada que ver con este affair haya salido lastimada, y no hay error tampoco en que esta persona de alguna manera fuera el ancla entre estos 2 seres humanos y resultara una infidelidad de ello. No hay error porque cada uno atrajo de alguna manera esa infidelidad desde sus heridas, desde sus vacíos, desde sus dinámicas. Entonces, ahí hay una lección que aprender, que para mí el sincrodestino unió estas energías y ocasionó aquí en nuestro 1%, en nuestro 3D, ocasionó una infidelidad. Visto desde ese punto de vista, el trabajo es de cada uno de estos seres. Si se puede hacer en conjunto, bienvenido. Pero 10 años después, volver a meterte en esas aguas, y estas personas siguen juntas, además. 10 años después, volverte a meter en esas aguas, considero que sería inclusive una respuesta del ego, querer que otro te perdone. Sin importar si esa reunión o ese café o esa plática le vaya a ocasionar dolor al otro. Entonces, después de mucha charla al respecto, llegamos a la conclusión de que sí, era en realidad una necesidad de su ego de ser perdonado. Pero visto, repito, desde este ámbito mucho más consciente, el perdón lo tienes que trabajar tú, responsabilizándote por lo que sucedió, en la medida de lo posible no repitiendo eso para no lastimarte y lastimar a otros. Y esta chica y este chico harán su trabajo por su cuenta. O sea, sería también muy egocéntrico querer meterse en ese proceso y decir, no, aléjate de ese hombre, o tú eres tal. O sea, eso es algo que le toca a cada quien y le toca de alguna manera a lo que llamemos Dios o vida o procesos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el perdón creo que tiene que ver con nosotros mismos. Si tenemos la oportunidad, está la persona presente, está la persona viva, genial, pero no necesariamente tiene que ser a través del otro. Es un proceso contigo. Una vez que tú te has perdonado, es decir, has sentido, has pasado por tu duelo, inclusive por la culpa, y te has responsabilizado, ese es el perdón que tú necesitas, porque en realidad la carga está en ti. Si la carga está en otro y la trabaja, encontrará, otro camino diferente. Él tendrá que trabajar el perdonarte y perdonarse por consecuencias también por lo que haya sucedido. Entonces, dentro también de este esquema de perdón que propongo, el otro no es necesario que esté presente. Es que para pedir perdón a alguien más, sí, a veces es un acto egoísta porque uno lo necesita escuchar, pero hay que ver todo lo que hay alrededor de la otra persona, ¿no? Porque quizá la otra persona está demasiado lastimada y el que necesita ser perdonado eres tú, más no el otro está preparado para perdonarte. Entonces hay que saber a quién dirigirte, saber si ya lo trabajó. Es que hay que ver muchos aspectos por este punto del perdón. Y uno de los puntos de perdón más complicados con la gente, ya que llevamos más de 15 años haciendo esto de conferencias, me he dado cuenta que es los 3 puntos más importantes, que es el perdón hacia el papá, hacia la mamá y hacia uno mismo. Uno de los temas que ahora manejo en esta conferencia es el que los niños a veces se sienten culpables por la separación de sus padres. Sí.
Y los papás están enfrascados en los problemas que ellos tienen entre pareja, porque es un problema individual entre papá y mamá, entre la pareja. Sí. Pero no tiene nada que ver con los hijos. Y a veces los hijos piensan que, y es que yo tengo la culpa. Y ese perdón que los niños quisieran escuchar en algún momento, no consciente, porque ellos no quieren decir, ellos no piensan, quiero que mi papá me pida perdón porque se separó de mi mamá. Claro. Sino es algo inconsciente. Totalmente. ¿No? Muchas veces esos niños quisieran escuchar eso porque se sienten culpables de una separación. Este tema de perdón de pareja hacia los hijos, ¿lo manejas en los talleres? Totalmente. De hecho, tal cual, el orden en el que platico el perdón es el perdón a mí mismo primero, después el perdón a mamá y después el perdón a papá. Y ya después vienen las relaciones y todo lo demás, pero como bien trabajas tú también, vaya, este triangulito, también paradójicamente o causalmente hablando, es de los más importantes. Y trato mucho de tender un puente sano, comprendiendo que inevitablemente estas heridas van a surgir directa o indirectamente de nuestros padres. O sea, sí la mayoría de los casos hay una respuesta, por ejemplo, en Latinoamérica de mamá, escuchamos mucho la versión de mamá cuando está en conflicto en un matrimonio, ¿no? Claro. Precisamente porque papá generalmente es muy inútil emocionalmente. Inútil me refiero a que no se nos ha enseñado a los varones del todo a trabajar con nuestra emocionalidad. No es nuestra energía masculina, no es el rasgo más característico. Eso tiende a ser un rasgo característico de la energía femenina. Y de ahí que tengamos padres tan ausentes o padres tan desconectados de su emocionalidad, o padres de alguna manera que abandonan emocionalmente el hogar. Entonces, como papá ha estado muy ausente por todas estas razones y porque además el hombre tiende a resolver su emocionalidad mucho más en una cueva, en solitario, muchos de nosotros hijos pues simplemente tenemos como la versión de mamá. La versión de mamá, y sobre todo en Latinoamérica, pues es una versión de, vaya, mamá pobrecita, mi mamá sufre, en gran parte porque mamá es la que más comunica. No estoy diciendo que no sea así. Quizás los dos sufren, pero la versión que más tengo en mis oídos es de mamá. Entonces muchas mamás cometen el error, pero tampoco lo juzgo inconscientemente, de descargar sobre los hijos las frustraciones con papá, los problemas, y el niño o niña está recibiendo de alguna manera todo esto, inclusive escucha por ahí a lo lejos, es que tu papá y yo estamos juntos por ti, porque yo quiero que tengas un papá, y uno tal cual va recibiendo ese mensaje de, bueno, mamá se está aguantando todo esto, pues por mí, mamá está aguantando esta relación, este sacrificio por mí, y ahí es cuando, bien dices, entra la culpa. Vaya, nosotros somos unas esponjitas, vamos escuchando cosas, vamos sintiendo sobre todo, y eso se va guardando y se va codificando como una culpa enorme, entre muchas, ¿no? Pero te decía, yo trato de tender un puente para que tampoco las mamás y los papás se asusten de, ay, cabrón, ahora pues tengo que calcular todo lo que digo y hago. Vaya, inevitablemente, o sea, mamá se puede dar la vuelta para cocinar y el niño codificó abandono. O sea, porque en ese momento, en ese particular momento, sentía que quería a mamá, y mamá se volteó. Vaya, son múltiples las formas de lastimarnos de pequeños, porque es una etapa tan frágil, tan vulnerable, que inevitablemente, aunque seamos muy conscientes como padres, y qué bueno también, ya te explico por qué o te cuento por qué, nos van a lastimar. Y está bien, esas son las heridas que nos van a crecer. Vaya, es inherente las heridas a la vida, directa o indirectamente, hagamos lo mejor posible o no. Y si no hay herida, no hay crecimiento, habría una zona de confort muy inútil. Entonces, a eso me refiero con que tiendo un puente mucho más amigable para ambas partes, para que no nos estresemos ni tampoco empecemos ya entonces por otro lado a culparnos, sino entender que, vaya, todo esto se le puede sacar jugo. A todas estas heridas
todas estas heridas pueden generar un montón de virtudes, un montón de aprendizaje. Sí, generalmente a través del dolor y de la incomodidad, pues sí. Eso no lo vamos a cambiar. Sí, es inevitable. O sea, lo que hablabas de la felicidad, o sea, es imposible. Vaya, sería un mundo de caramelo que solamente existe en los dibujos animados, y sin embargo, ya hasta las películas de superhéroes y los dibujos animados están metiendo esta connotación más humana, y qué bueno, para que dejemos de idealizar la vida y por lo tanto vivir una enorme frustración por esa idealización. Sí, los niños van a crecer con alguna situación. Sí. Aquí lo que yo comento en cada conferencia es que sea lo menos posible. Pon atención, ¿no? Pon atención en las cosas. Digo, no hay un papá perfecto, no hay un ser humano perfecto, nada. ¿Te vas a equivocar? Sí, pero que tus errores no sean tan graves. Claro. ¿No? Porque esa es la diferencia entre los errores que cometen algunos papás, que son enormes. Estaba viendo yo un video en TikTok donde un niño tiene un teléfono celular y está viendo videos y aparece un payasito. Y le decían, el reto de hoy es echarle azúcar al tanque de gasolina de tu vecino. Okay. Y ahí va el niño y le quiere echar y lo encuentra el vecino y no, y va y le reclama. Y la mamá en el teléfono, llamando con las amigas y todo. Ya no hagas eso, niño. Y ya lo pone, ¿no? El reto de hoy es meter la mano a la licuadora. Y ahí va y la alcanza a agarrar la mamá, ¿no? El próximo reto, le dicen, el reto del día de hoy es desaparecer 48 horas de tu casa. Y el niño sale corriendo y la mamá en el teléfono, distraída, no lo ve, según lo castigó y lo metió a su cuarto, pero el niño se salió por la ventana y el vecino es quien lo encuentra. Y entonces ya cuando no encuentran al niño, entonces sí se empiezan es que yo amo a mi hijo, y es que yo daría la vida por mi hijo. Y ese es algo que dicen mucho los papás, pero que cuando lo tienen presente no están al pendiente de ellos, y hay un completo abandono, que esto repercute mucho en la edad adulta. Ahora con esta nueva conferencia estoy tocando un tema que es la infancia. Entonces ahora llevo a los papás a su infancia, a ver a su niño cómo está, cómo había sufrido, cómo estaba tirado, arrodillado, llorando, cómo estaba. Y dije, vamos a sanar a tu niño para que veas ahora cómo va a ser la infancia de tu hijo, ¿no? Ahora les digo, imagina que tu hijo tenga 30 años y qué va a decir de su niñez. Y entonces este tema de sentirse culpable del perdón, si nosotros no lo practicamos en casa, yo les digo a los papás, no tiene nada de malo pedirle perdón a tu hijo. Te has equivocado como padre. Dile, perdóname por el daño que te he hecho, porque por el ser padre no quiere decir que seas perfecto. Claro. Pero tiene mucho que ver con las vivencias, ¿no? Con lo que nosotros vamos llevando a través de nuestra niñez, a través de... Y tiene que ver mucho con tu propio autoconocimiento. La verdad es que yo lo primero que le recomiendo siempre a un papá o a una mamá es trabaja en ti. Porque, vaya, tú comprendes esto y por eso lo practicas. No puedes dar algo que no conoces. Inclusive no puedes sentir que recibes algo que no te das. Entonces, el autoconocimiento es lo que crea esta conciencia de la vulnerabilidad de un niño, el autoconocimiento de tu niño interno, de cómo sintió, de qué cosas lo hicieron sentir desprotegido, de qué cosas lo hicieron sentir abandonado. Entonces, tu propio autoconocimiento como padre es lo que va a hacer que tengas la conciencia de hacer esta labor, por así decirlo, o esta crianza de la mejor manera posible. Pero cuando desconoces tus propias heridas, entonces desconoces de alguna manera las heridas que puedes ocasionar en el otro. Cuando desconoces y no tienes empatía contigo mismo, difícilmente o no podrás tener empatía del todo con el otro, no podrás comprender su mundo. Entonces, la conciencia que aplicas hacia ti es la conciencia que entonces puedes ver en lo que te rodea y desde ahí ser más responsable. Antes no. Muchos padres se enfrascan enormemente, entiendo de dónde viene, pero enormemente en el niño, ya después de que pasaron muchos años de su propia inconsciencia como padre. No pasa nada, está bien, eso tenía que ser así. Repito, no, para mí no hay error. Pero en la medida de lo posible,
considero que los padres deben trabajar en su autoconocimiento, porque todo lo que salga de esa boca, todas las acciones, todas las dinámicas y los patrones que de alguna manera pongan en juego en sus relaciones, van a ser el ejemplo de respeto, de autoestima, de seguridad, de autovaloración y de amor que van a directa o indirectamente sembrar en esos hijos y además de eso la conciencia con los que lo van a criar. La mayoría, el 80% de la población, el 90% de la población está muy bajo en niveles de conciencia de sus emociones, de sus procesos, de los duelos, de lo que implica trabajar la oscuridad. Pues desde ahí, ¿qué pretendes hacer con un niño que además es una esponjita tan vulnerable? Pues por supuesto que te vas a lastimar y lo vas a lastimar en gran medida, a pesar de que intuitivamente hagas lo mejor posible y desde el amor. Entonces, en conclusión, el trabajo de la conciencia es algo que nos conviene, nos sirve a todos, como seres humanos, como sociedad y como individuos. Sí, mientras más inviertas en la educación emocional, mejor te va en la vida. Total. Eso hay que tenerlo presente. Hay un tema que mucha gente lo hace, pero no se da cuenta, que es el perdón sin causa. Bueno, yo lo llamo así, ¿no? Okay. Ese que te dicen, perdóname si te lastimé en algún momento. Y yo, ¿de qué te perdono? No sé si algún momento te lastimé, pero si no sabes ni siquiera qué hiciste, ¿por qué pides perdón de algo que ni siquiera sabes qué haces? Okay. ¿Tú manejas esto? ¿Qué le puedes decir a la gente que hace esto? Porque hay muchos. Para deslindarse, yo lo veo así, para deslindarse de cualquier culpa que pueda tener hacia el otro, te pido perdón. ¿Por qué? No lo sé, pero te pido perdón por si te sirve. Pues mira, como bien dijiste, todo se siente, ¿no? Cuando algo es genuino, automáticamente se siente. Yo creo que inclusive para pedir perdón, uno debe haber pasado por el respectivo duelo, que es el que te arroja de alguna manera toda la información que te permite ser empático con el otro, para que este perdón venga desde tu centro y de tus entrañas y automáticamente se sienta. Cuando perdonamos por perdonar o cuando pedimos perdón por pedir perdón y por simplemente saciar quizás la culpa de nuestro ego, pues repito, es algo que se siente y que se sabe vacío per se. Entonces, si no hay proceso tanto para perdonar como para ser perdonado, como para pedir perdón, no hubo trabajo interno. Y si no hubo trabajo interno, seguirás pidiendo perdón porque seguirás cometiendo las mismas faltas. O seguirás atrayendo personas que te lastimen porque tampoco te has permitido vivir por el proceso que implica doloroso de revisar esa situación, y seguirás atrayendo personas que te lastimen y por lo tanto seguirás recibiendo perdones vacíos también. Entonces, creo que en todas sus formas el trabajo interno y el vivir el proceso, seas la persona que lastima o seas la persona lastimada, es importantísimo, porque si no vamos a estar jugando todo el tiempo este rol de lastimadores sin hacer consciente por qué seguimos lastimando, o el rol de víctimas sin hacer consciente por qué seguimos atrayendo. Y es algo muy natural, muy normal. Podría decirse que hace la gente, ¿no? Es de una manera inconsciente. Porque ya cuando lo haces consciente lo dejas de hacer, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo sé que va a funcionar el perdón? Bueno, si me pides perdón, ¿cómo sé que sí es sincero? Es porque vas a empezar a cambiar la acción. ¿No? Un perdón sin cambio de acción es un perdón vacío. Y también, como platicábamos, la otra persona no siempre está lista para perdonar, y eso tampoco hay que forzarlo. Muchas veces nosotros, y entiendo también de dónde viene y no lo juzgo, queremos que nos perdonen, pero si esa persona no está lista, si esa persona, volviendo a las etapas de una herida, no ha sangrado, no ha cicatrizado, es difícil que perdone realmente, porque te puede decir sí, yo te perdono, pero todo el tiempo, y esto pasa mucho en las familias, todo el tiempo está sacando el venenito cada cierto tiempo, o cuando se toca ese tema el cuerpo automáticamente se crispa y responde, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que en realidad no me has perdonado.
Y no me has perdonado porque quizás por el miedo a vivir el proceso, por lo incómodo que es, porque tu ego quizás no quiere reconocer lo muy lastimado que se siente, has dicho que me has perdonado, pero en realidad no, porque cuando tocamos el tema o continuamos con nuestra relación, que ojo, entiendo que esto tampoco es perfecto, sigue saliendo esta herida, como por ejemplo una infidelidad, algo tan difícil de perdonar, pero perdonable, si se vive el duelo. ¿Ok? Ambas partes. Sí, eso ya lo perdoné, pero ves a parejas que continuamente están en un cuadro de celos perenne por lo que pasó, aunque no lo digan frontalmente o aunque digan frontalmente que perdonaron. Por eso vuelvo a las mágicas etapas de una herida. Permitirte primero sangrar. Que metafóricamente hablando, esto significa permitirte sentir lastimado, sacar todo ese dolor, inclusive tener el ego a raya que detesta sentirse lastimado y vulnerable y mostrarlo, inclusive con nosotros mismos, y permitirlo. Solo así podremos perdonar y evolucionar o perdonarnos y evolucionar una situación. Si no permitimos este sangrado, metafóricamente hablando, si no sacamos todo nuestro dolor y nos permitimos un profundo duelo, jamás vamos a llegar al perdón. O sea, si esa etapa no se vive como se tiene que vivir, y ahí vienen muchos de estos bloqueos y mecanismos de defensas del ego, pero también estos bloqueos y mecanismos de defensas de este ego que tiene la sociedad también, porque la sociedad tiene su propio ego, considero yo, no nos permitimos esa etapa. Es difícil, y entiendo, es difícil reconocerme y decir, vaya, esto me dolió, porque eso implica conectar con mi vulnerabilidad, y si nunca he estado ahí, eso se siente aterrador. Entonces, sí, yo ya perdoné eso, o no, yo no quiero saber de esa situación. Vaya, tenemos muchos mecanismos de defensa que bloquean el perdón. Y si no lo trabajan, yo les digo, es como echarle tierrita. Total. Nada más así, pero en algún momento va a volver a florecer. Total. Si no lo trabajas bien, va a volver a florecer y... Está esa herida ahí abierta. ¿No? Así es. Está sangrando aunque digas lo que digas. Así no está cicatrizada. Es más, si no la permitiste, si la tapaste, como también tapas una herida, por eso hago esta alusión siempre a las etapas de una herida, se crean coágulos. Llámese a coágulos el resentimiento. Y va a doler más. ¿Me entiendes? Y está ahí. O sea, cada vez que tocas ahí dices, ay, aquí traigo algo. Pues claro, está estancado ahí, no está liberado. ¿El perdón tiene que ir acompañado de alguien más para poderlo saber trabajar? ¿O una persona puede hacer esta conciencia individual? Pues mira, querido, evidentemente en mi taller siembro la mayor cantidad de semillas para que tú puedas ser de alguna manera protagonista de este proceso del perdón. Hay de perdones a perdones porque hay de heridas a heridas. Yo en el taller, digamos que siembro toda una estructura de lo que significa el perdón, de lo que para mí no significa el perdón y cuáles son las etapas de una herida, además de hablar en cada tipo de perdón un poco de cómo son nuestras relaciones. Luego dejo un ejercicio escrito que dura 6 semanas, se llama la dieta del perdón. Hay muchas versiones de la dieta del perdón. Yo he hecho de alguna manera una versión de la que yo considero o una forma de explicarla. Y en esta dieta de 6 semanas uno escribe y escribe y escribe y escribe cada semana un perdón. Y vaya, es una forma terapéutica de sacar un poco del inconsciente porque la escritura que propongo es totalmente descontrolada, por así decirlo, pero enfocada. Si después de esto sigues considerando que esto está en un lugar muy oscuro, muy inconsciente y que no se libera del todo, pero por supuesto que recomiendo un proceso de acompañamiento y terapéutico, e inclusive si no, o sea, como te platicaba en mi propio proceso, vaya, fue un andar por la vida, fue el tener una vez a la semana un espacio para mí, para descubrirme. O sea, yo estoy totalmente a favor de la terapia, sea en una crisis o sea en un ambiente mucho más equilibrado, porque al fin y al cabo es una ventana de autoconocimiento. Tienes 6 días o tienes de repente 2 sesiones a la semana, pero tienes el resto de los días para tu trabajarte. Pero ¿por qué no un punto de vista además profesional, valiosísimo,
valiosísimo, todo suma. Que te Las hagan ver, relaciones, el terapeuta y tu propio trabajo, vaya, perfecta combinación. Sí, que te hagan ver la vida desde otro punto de vista. Total. Yo creo que ese es el trabajo de un psicólogo. Y no te va a decir el psicólogo qué es lo que tienes que hacer, sino va a hacer las preguntas indicadas para que tú te des cuenta de lo que tienes que hacer. Alex, un gustazo. Ya saben que este programa dura alrededor de 2 horas, hora y media, pero ahorita vas a iniciar el taller. Te deseamos todo lo mejor. De verdad, muchas personas, de verdad, yo anhelo que hagan esto porque necesitamos poner más, digamos, de moda esto de la educación emocional. Así es. Entonces, que cada vez haya más, que se llene muchos teatros, que se llenen muchos eventos, que a la gente le interese su educación emocional, ¿no? Entonces, agradecerte mucho el espacio que nos brindaste. Muchas gracias. El mejor de los éxitos. Y pues seguimos aquí a la orden. Ojalá y en la próxima que vengas o que estemos cerca, pues terminemos el programa, hablemos un poquito más extendido esto, pero mucha gente se va a quedar como que ¿a poco ya terminó esto, no? Muchas gracias, Alex. Lo sé. Si tienes redes sociales. Claro que sí, @soy Alex da Silva, así con el soy Alex da Silva en todas las plataformas. Tengo un podcast en Spotify que se llama Nosotros los Humanos, y bueno, me encuentran en todas estas plataformas y en mi sitio web www.soyalexdasilva.com. Querido, porque me tengo que ir al taller, pero si no pudiese quedarme aquí platicando contigo con muchísimo gusto, y no te preocupes que en otra ocasión lo armamos. Gracias. Perfecto. De mi parte también porque todo suma, y me encanta que hayamos muchos, de alguna manera, cada quien desde su perspectiva, claro, cada quien desde su filosofía, cada quien desde su nivel de estudios, aportando un grano de arena para generar conciencia. Entonces, gracias a ti también. Muchísimas gracias. Y bueno, gente bonita, pues ya lo sabe, déjenos su comentario, qué les gustaría, si les gustaría que volviéramos a hacer otro programa de estos de contrastes, y compartan el video. Recuerden que el compartir el video es que llegue esta información quizá a alguien que lo necesita. Eso es todo. No te quita nada. Compártelo y quizá alguien necesita escuchar este contenido y le va a servir en su vida. ¿Vale? Síganme, Enrique Ortega Contrastes, también en todas las plataformas. Si todavía no publico en Facebook, acuérdense, ya lo publiqué en otros lados. Me inhabilitaron las cuentas y no tengo acceso, entonces ya llevamos casi un mes sin estar en las redes, en Facebook y en Instagram, pero en TikTok y todo, ahí sí me pueden localizar, ¿vale? En YouTube, en Spotify, en Quai, en todas las demás plataformas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Alex. Gracias. Hasta pronto.